¿Qué pasa, gente? En este vídeo os voy a enseñar cómo a mi BMW que he preparado de drift le hacemos unas modificaciones increíbles para mejorar tanto el rendimiento y la estética, ya que vamos a hacerle un montón de mejoras con impresión 3D, tanto para la parte exterior como para el interior. Y no os perdáis el vídeo, que al final de este os traigo unos regalos. Este coche que estáis viendo es mi BMW 320 Touring, un coche que me vendió un suscriptor por 500 euros, pero es un coche que hemos cambiado muchísimo, y es que de estar destrozado ha pasado a ser un coche de drift. Y esta transformación la hicimos hace más o menos un mes y medio o 2 meses, pero el coche lo hice con muchísima prisa y me quedaron un montón de cosas que hacer. Pero como podéis ver, la transformación que le hicimos al coche fue brutal. Y os preguntaréis, ¿qué cosas quedan que mejorarle al coche si se ve bien? Pues queda lo más importante, mejorar el motor y potenciarlo para que el coche pues rinda más cuando estemos derrapando con él. Así que estoy trabajando en la mecánica del coche, metiendo un turbo muchísimo más gordo que el de origen, cambiando también toda la línea de escape para que no tenga restricciones, catalizadores ni nada. También vamos a meter un filtro de potencia para que tenga mejor flujo y vamos a hacer una admisión directa a este filtro. Y algo súper importante que necesita este coche es mejorar el sistema de refrigeración, así que también estoy trabajando en adaptar un radiador completamente de aluminio de BMW E36. Pero aparte de las cosas que tengo que hacer de mecánica, tengo que hacer varias adaptaciones y mejoras para que lo que voy a hacer funcione. Y es que, por ejemplo, para el filtro vamos a hacer una toma de aire en el faro del coche, también vamos a hacer unas mejoras en el interior montando unos relojes completamente digitales para poder ver temperatura, presión de aceite y todo de manera digital. Y también necesito hacer la instalación de unos interruptores tanto para desconectar el ABS por completo y para accionar el ventilador cuando el coche se caliente. Y todas estas adaptaciones quiero integrarlas de la mejor manera posible en el coche para que quede estético y que quede funcional. Y los que me conocéis sabéis de sobra que para esto vamos a utilizar impresión 3D. Y como no, impresoras de Bambu Lab, que son de lo mejorcito que hay en el mercado. Así que vamos a utilizar tanto la H2D, que es la última impresora que me pillé. También vamos a utilizar la A1, que esta es una de las mejores impresoras y de las que más me gusta utilizar. Y también vamos a utilizar la X1 Carbon, que esta es una impresora todoterreno con la que podemos imprimir cualquier tipo de material y para crear piezas de coche es de las mejores. Para empezar con las modificaciones que le vamos a hacer al coche con impresión 3D, vamos a empezar por la del filtro de potencia. Y es que vamos a mejorar la entrada de aire al turbo y vamos a hacer que entre más fresquito. Y para esto vamos a hacer un faro en impresión 3D con una toma de aire, que esto seguramente lo habéis visto en muchos coches de circuito y muchos coches preparados. Y con esto lo que vamos a conseguir es que entre aire directamente de la calle por el filtro y que baje la temperatura de admisión. Cuando tengo que crear alguna pieza en 3D, la peor parte es diseñarla, así que lo primero que hago es siempre meterme en Google y buscar si esa pieza ya existe hecha en 3D el diseño para descargármelo, ya sea de pago o gratuito. Y como veis, tenemos varias opciones que ha hecho la gente, tanto para modificar el faro original como para sustituirlo por completo. Yo voy a cambiarlo por completo, ya que es una pieza que voy a montar cuando me meta en circuito con el coche. Así que vamos a montar esta opción que, como veis, tiene para ponerle un foco auxiliar, que yo no se lo voy a poner porque va a ser un faro de intercambio, pero el diseño me gusta en general, así que vamos a imprimir este mismo. Para imprimir el faro, como es bastante grande, vamos a utilizar la impresora más grande que tengo, que es la Bambu Lab H2D. Pero aún así no entra la impresora porque el faro sigue siendo demasiado grande. Así que tenemos que partir la pieza en dos. Para dividir la pieza, en la misma aplicación de Bambu Lab tenemos una opción para cortar. Así que vamos a buscar la mejor parte para poder cortar la pieza, para que cuando la vayamos a imprimir, pues luego la podamos unir bien y se quede de la mejor manera posible y que no se note que es una pieza dividida o que se quede por lo menos fuerte. Como veis, una vez dividido el faro, coge perfectamente la placa de impresión de la impresora. Y ya solo quedaría configurar cuánto relleno le damos y qué tipo de soportes le hacemos. Como es una pieza que al final es estética, que no va a hacer ninguna fuerza ni nada, no hay que darle un 100% de relleno, con un 20% es más que suficiente. Pero el tipo de material para imprimir sí que vamos a utilizar uno bueno, ya sea ABS o ASA. Y para esta pieza yo voy a utilizar filamento ASA, que no es mecánicamente tan fuerte como el ABS, pero sí que aguanta mejor el tema de temperatura. Y como es una pieza al final que no va a hacer ninguna fuerza ni nada, pero sí que va a estar en una zona de temperatura cerca del motor, que vamos a imprimir en ese. A la pieza le podemos dar a imprimir directamente desde el ordenador si queremos. A mí me gusta hacerlo en la impresora, así que una vez que tenemos el archivo en la impresora es tan fácil como darle a imprimir, cerrar la puerta y esperar, porque en este caso son 18 horitas de impresión. Va a gastar medio kilo de filamento, es una pieza bastante grande, pero os digo que para la pieza tan grande que es, aunque parezcan 18 horas mucho tiempo, os digo que no es prácticamente nada comparado con otras impresoras. Y lo bueno que tiene Bambu Lab es que todo está tan calibrado que la pieza no va a fallar por muchas horas que se tire imprimiendo, así que cuando terminemos vamos a encontrar la impresión perfecta.
Que por cierto, si estás pensando en comprarte una impresora, el mejor momento que tienes para aprovechar es el Black Friday que está preparando Bambulla. Es que va a hacer ofertas increíbles de hasta un 33% de descuento en toda la tienda y vas a poder comprar tanto impresoras más baratas como filamentos, como materiales para imprimir. Y créeme que este descuento no lo vas a ver en todo el año nada más que en el Black Friday. Así que si estás pensando en comprarte una impresora, te digo de verdad que ahora es el momento. Y para que no tengas que complicarte buscando online, te he dejado los enlaces en la descripción. Una vez que tenemos el faro impreso, solo tenemos que quitarle todos los soportes que ha creado la impresión para todos los voladizos que tenía nuestra pieza. Y en la impresora le damos también a imprimir todas las piezas de soportes del faro. Estas ya las tengo configuradas en la impresora, solo para darle a imprimir. Como las piezas de los soportes del faro sí que van a tener un poquito más de fuerza ya que van atornilladas, estas las vamos a imprimir con ABS y vamos a utilizar también filamento de soporte para ABS. Es un filamento que cuando tengamos un soporte le va a poner una capita entre medias para que cuando vayamos a despegar el soporte este salga bastante fácil. De esta manera conseguimos tener más calidad en la pieza y que a la hora de despegar los soportes pues no tengamos que estar complicándonos con alicates, cortando y bueno, a veces cuando los soportes son en materiales técnicos cuesta un poquito más despegarlos, pero de esta manera no hay ningún problema. Ahora que tenemos todas las piezas vamos a unir el faro. A la hora de hacer el corte le puse como unos conectores que cuando pega el corte lo que hace es hacer unos agujeros y luego imprimir unos pequeños conectores para que cuando vayamos a juntar las piezas pues coincidan bien y que vayan al sitio. Así que es tan fácil como poner los conectores, poner un poco de pegamento y unir las piezas. Como veis el corte se nota bastante obviamente, pero bueno, no me voy a complicar mucho con la pieza ya que es un faro de quita y pon que podríamos soldar toda la línea y todo eso y soldarlo bien y pintarlo y no se notaría, pero la verdad es que paso. Creo que para lo que es más que suficiente. Para el resto de soportes que lleva nuestro faro vamos a poner tanto tornillo por un lado y tuerca por otro para que se quede lo más fuerte posible. Tan fácil como buscar un tornillo del diámetro del agujero que tiene el diseño y meterle una tuerca con una arandelita por el otro lado y listo. Y esto queda fuerte y perfecto para montarlo en el coche. Que por cierto, si recordáis, el faro que enseñé del coche era del lado del piloto y cuando te lo descargas viene para el lado del piloto. Lo que pasa es que esto es tan fácil como coger el diseño y hacerle un modo espejo y haces el mismo faro pero para el otro lado, ya que como la escogida y todo es exactamente igual, no hay ningún problema y te coincide todo igual. Para quitar el faro del E46 no hay que quitar el paragolpes, sale quitando solo la máscara de abajo y quitando los tornillos, y el intermitente sí que tenemos que pasarlo del faro a la máscara que hemos hecho en 3D. Y como veis todo encaja perfecto y exactamente como si fuera el faro. Y como podéis ver encaja sin problema, exactamente igual como si fuera el faro original, se atornilla exactamente en el mismo sitio y queda el hueco justo para que le entre el aire al filtro. Este diseño de faro, como visteis, tenía para poner un faro auxiliar para circular por la calle y tener la toma de aire, pero me parece un canteo ir por la calle con esto, así que en el sitio donde se pone el faro auxiliar yo voy a hacer una tapa con el logo del canal y con un filamento que es parecido al color del coche, y así hacemos que el faro sea más llamativo. Para hacer esta pieza vamos a utilizar la Bambulla A1, que esta me gusta un montón como hace el multicolor. Que aunque no es tan grande como la Bambulla H2D, con los 25 centímetros de base que tiene se pueden hacer un montón de cosas. La pieza, como veis, es un diseño súper básico, un círculo con el logo del canal justo en todo el centro. Y en el diseño de la pieza no me he complicado en hacer los agujeros para atornillarlo ni nada, así que directamente los vamos a hacer ya con la pieza impresa. Y para poner la pieza del logo en el faro, tan fácil como centrarlo, y aquí en vez de hacer los agujeritos con el taladro, ya que en algunos sitios meter el taladro iba a ser complicado, con el soldador de estaño le clavo un poquito la punta para que haga un pequeño agujerito y ya le meto directamente el tornillo, y con esto se queda la pieza más que pillada. Seguro que muchos pensáis que por qué no dejo también esta parte de aquí abierta para que entre más aire, pero es que creo que con el hueco que tiene para la entrada del filtro es más que suficiente. Algo que no estaba bien en el diseño y se podía mejorar es que los agujeros de los soportes para poner el tornillo eran demasiado grandes. Se podía utilizar arandelas metálicas, pero creo que quedaba más curioso hacer algunas piezas en 3D que entraran justo a medida. Así que como me gusta complicarme, cogí el calibre, tomé medidas, lo pasé a un papel y del papel me fui al ordenador y con Blender diseñé unas arandelas que entraran justas para el tornillo y que hicieran la basecita para que se quedaran perfectas en la parte del faro. Como estas piezas van a hacer fuerza con el tornillo, las vamos a imprimir en plástico ABS, así que lo vamos a imprimir en la Bambulla H2D. Y como veis, estas han salido perfectas y como están hechas a medidas para el agujero que tiene el soporte del faro, pues así vienen, perfectas. Y ya podemos montar el faro de nuevo en el coche para ver cómo se ve con el logotipo de CX y bien pillado en su sitio. Y no me podéis decir que no, que el logo de CX en el faro le da su puntito y es mejor que dejar el agujero abierto. Y lo más importante es lo que va a imponer esto en circuito, la gente se va a pensar que llevo uno de estos. Nada, fuera coña, la verdad que la modificación queda chula y encima todo funciona.
La siguiente modificación que le vamos a hacer al coche es que vamos a hacer la instalación de unos relojes digitales que son súper chulos, que vais a flipar cuando los tengas funcionando al 100%. Y es que estos relojes van a ir enchufados a la ECU del coche y vamos a poder ver un montón de parámetros, como por ejemplo presión de aceite, temperatura de refrigerante, presión de turbo y todos los mismos relojes sin tener que estar poniendo un montón de sensores. Como esto es un coche que se va a meter en pistas, la idea es que los relojes estén en un sitio cómodo para mirar sin tener que estar agachando cabeza o mirando hacia otro lado. Así que lo vamos a poner en el centro del salpicadero. Para esto lo que vamos a hacer primero es escanear toda esta zona de aquí para poder hacer una pieza justo a medida del salpicadero del coche y que se quede bien integrada. Estas pegatinas son unos marcadores para que el escáner reconozca la zona y se escanee con mucha más calidad. Este escáner puede escanear tanto con infrarrojo como con luz azul, que es lo que estoy utilizando ahora, y lo mejor es, una vez que pegas las pegatinas, escanear con luz azul, ya que tiene una calidad brutal y lo escaneas todo prácticamente en unos minutos. La pieza de los relojes va a ser pequeñita y va en el centro del salpicadero y no necesitamos tanto escaneo. Lo que pasa es que quiero tener una referencia para cuadrar bien la pieza y que se quede en una buena posición. Por eso he escaneado un poquito la zona del cuadro y de la radio para tener referencias para cuadrar bien la pieza. Estos relojes van pillados a su placa con un soporte magnético y tenemos que hacer la pieza para que los relojes vengan en la misma posición que van pillados a la placa, ya que la conexión que tiene es así. Y diseñar una pieza para esto la verdad que es un poquito complicado. Para empezar con el diseño de este soporte, lo primero que tengo que hacer es pasar los relojes a un diseño 3D. Así, de esta manera, hacer un diseño de soporte para los relojes es mucho más fácil que tener que estar haciendo el soporte directamente. La primera parte que vamos a diseñar de la pieza es el hueco donde va a ir metida la placa y el hueco de los tres relojes. Y el resto de la pieza del soporte de los relojes lo vamos a modelar a partir de aquí. Como veis, ya tenemos una pieza base hecha donde supuestamente tendrían que entrar los tres relojes y la placa. Y antes de seguir creando más parte de la pieza para darle más formas e integrarlo en el salpicadero, lo que vamos a hacer es imprimir una prueba para ver si estas medidas que hemos hecho salen bien. Como todo el proyecto de impresión he ido haciéndolo más o menos al mismo tiempo, mientras tenía la Bambulab H2D haciendo las piezas del faro, vamos a hacer la prueba en la Bambulab X1. Y esta prueba, como es una prueba solo para ver las tolerancias de tamaño y todo eso, para ver que todo encaja bien, la vamos a hacer con PLA y con muy poquito relleno, para que lo haga súper rápido y no desperdiciar material, ya que es una pieza que no vamos a utilizar. La pieza, como veis, no tiene absolutamente nada, no tiene ni para pasar cable ni para atornillar, no tiene nada. Solo queremos ver que la placa entra en su sitio y que los relojes coinciden bien con la placa, ya que al ir pillado con el soporte magnético tienen que tocar bien todos los pines y todo encajar súper bien. Y como podéis ver en el vídeo, la placa entra perfecta en su sitio, el reloj también encaja perfecto en su sitio, los imanes tocan bien y el reloj hace buen contacto y tiene el espacio justo para que encaje bien, sin tener que forzarlo ni nada. Así que teniendo la parte de las medidas donde van a encajar la placa y los relojes bien hecha, ahora podemos seguir diseñando el resto de la pieza. El diseño del soporte tampoco me voy a complicar mucho en hacer muchas formas ni que sea una pieza muy complicada. Vamos a hacer una forma básica para que entren bien los relojes, para que el cableado se pueda meter bien por dentro y bueno, estén los filitos un poquito redondeados y ya está. La idea es que la pieza esté en un sitio visible y que sea funcional. Una vez que tenemos la pieza básica hecha, ahora vamos a integrarla en el salpicadero del coche. Así que aquí lo que tenemos que hacer es nivelar la pieza muy bien con el salpicadero, que se quede bien a línea y que se quede bien recta, ya que la pieza va a tener la forma que le dejemos ahora luego puesta en el coche. Es muy importante que toda la parte baja de la pieza donde va a apoyar en el salpicadero atraviese el escáner del salpicadero, y es que vamos a utilizar una herramienta que lo que va a hacer es que el salpicadero va a borrarnos en la pieza y nos va a dejar justo la forma que tiene el salpicadero en la pieza que hemos creado para los relojes. De esta manera la pieza va a tener la misma forma exacta del salpicadero del coche y no va a tener ningún fallo, va a encajar perfecta donde la vamos a poner. También hay otra cosa que tenemos que diseñar, y es que si os fijáis en el diseño que hemos hecho se ve la placa por esos huecos. Así que vamos a fabricar una máscara para ponerla por encima y que tape esos huecos teniendo justo la forma que tiene todo el soporte y la forma también del salpicadero para que encaje perfecta y nos tape esos huecos y nos haga la forma de los relojes. Esta todavía no es nuestra pieza final, vamos a hacer otra pequeña prueba para ver que todo encaja perfecto en el coche y que no hemos fallado en ninguna medida. Y vamos a hacer también una prueba de la máscara para ver que todo encaja bien. Aquí la posición para imprimir la pieza es bastante importante y en esta parte de aquí metí un poquillo la pata porque no tenía que haber impreso esta pieza de esta manera, ya que, bueno, depende de cómo la imprimas puede ser que te cambie un poquito la medida y como va tan justo tanto el hueco de los relojes como el de la placa, aquí me dio un pequeño fallo de que no podía encajar en la placa. Pero bueno, como esto es una prueba y queremos ver cómo queda en el coche, le damos un pequeño lijado para que la placa encaje en su sitio y podamos meter los relojes y podamos verlo en el coche a ver cómo queda.
Y también comprobar que el diseño de la máscara encaja bien, que como podéis ver se ve bien, pero no está bien hecho el diseño porque los relojes sobresalen un pelín y ese pelín hace que la máscara no se apegue bien a su sitio. Y como la idea es que esta máscara vaya pillada con imanes, lo suyo es que se quede bien planita y que se apegue bien, ya que si no se va a quedar mal. Pero bueno, esta sigue siendo una prueba para ver que todo encaja perfecto en el salpicadero, así que sabiendo lo que tenemos que mejorar, vamos a hacer el diseño final. Para el diseño final tenemos que hacer varias cosas. La primera es hacerle los imanes para que podamos pillar la máscara en el soporte de los relojes. Para esto tenemos que medir los imanes que vamos a utilizar, en este caso son de 6 milímetros de ancho y 2 milímetros de profundo, y tenemos que hacer el hueco tanto en la parte del soporte como en la parte de la máscara, ya que en cada lado tiene que llevar un imán. Al soporte también le tenemos que hacer un hueco por donde vamos a pasar el cableado que va a alimentar los relojes. Así que en el lado donde tiene la conexión la placa hacemos un pequeño hueco que baja hacia la parte de abajo, ya que luego tendremos que hacer un agujero en el salpicadero. Y también tenemos que hacer unos agujeros para atornillar la pieza del soporte al salpicadero. Así que aquí diseñamos una pieza del tamaño de los tornillos que vamos a utilizar y luego hacemos un negativo para que haga el hueco. Y a esos tornillos tenemos que darle exactamente el mismo ángulo que tiene el corte del salpicadero para que cuando atornillemos no nos desplace la pieza. Esta ya sí que sería nuestra pieza final y la vamos a mandar a imprimir en la Bambulab H2D y con filamento ABS. La configuración para imprimir la pieza no tiene que tener mucho relleno, es un soporte para relojes, no es una pieza de fuerza, así que no tiene que ser muy denso el relleno. Y la posición para imprimir el soporte va a ser poniendo boca abajo por donde se ponen los relojes, ya que de esa manera va a salir con mejor calidad toda la parte del frente y los laterales. Al imprimir la pieza boca abajo, como veis, tenemos un soporte que tapa por completo el orificio de los relojes. Pero como para hacer estos soportes hemos utilizado el interfaz de soporte, la verdad que quitarlo es bastante fácil. Una vez quitados los soportes, comprobamos que todo encaja bien y aquí tengo el mismo problema que me pasó antes, y es que la placa no encaja por unas micras de nada. Así que nada, tengo que retocarlo un poquito con la Dremel para que entre bien la placa. Y una cosa que se me olvidó es que los relojes sobresalían un poco, la máscara no posaba bien 100%, así que bueno, este diseño final no es tan final porque vamos a hacerle algunos retoques, y es que vamos a cambiar algunas cosas que no me gustan. Para empezar, para imprimir la pieza he utilizado el plato texturizado y la verdad que la textura esté en esta parte de aquí no me mola nada, y menos tampoco en la parte de la máscara. Y la posición de los 4 imanes en el centro tampoco me gusta, vamos a poner 2 en la parte de fuera. Así que le vamos a cambiar la placa rugosa a la impresora y le vamos a poner una placa lisa que tengo y lo vamos a imprimir de nuevo haciendo esas modificaciones. Aunque la máscara la he impreso también en el plato este liso, la verdad que no me convence nada hacerlo liso, así que luego vamos a hacerla de otra manera, pero la parte del soporte sí que queda mucho mejor así que con el texturado rugoso. Así que como este diseño ya es el final, vamos a ponerle los imanes y vamos a cuadrarlo en el coche para poder hacer el resto de la instalación. Para poner los imanes estos encajan justos, pero tenemos que ponerles un poco de pegamento, ya que si no, cuando pongamos el imán de la máscara, pues seguramente un imán se va a salir del sitio. Y ya que tenemos los imanes puestos, vamos al coche a montarla. Lo primero que tenemos que hacer con la pieza es cuadrarla y atornillarla. Para guiarnos nos vamos a guiar con el tornillo del centro que está justo en el centro de la pieza y el centro de los airadores. Y el cable lo tenemos que pasar hasta el cuadro, ya que aquí vamos a sacar las conexiones, así que el cuadro lo tenemos que quitar. Para atornillar el soporte vamos a utilizar tornillo de madera y directamente al salpicadero. El plástico del salpicadero no es muy duro, así que atornillamos directamente sin hacer agujero ni nada. Y con esos 3 tornillos es más que suficiente para pillar esta pieza y que no se mueva ni nada. Ahora que ya tenemos los agujeros de dónde va la pieza, la volvemos a quitar y es que ahora vamos a hacer el agujero para pasar el cable. Y sí, sé que a muchos dará lástima que esté haciendo agujeros en el salpicadero, pero es que tampoco hay otra manera de hacerlo. Para hacer el agujero para pasar los cables es tan fácil como tomar de referencia el tornillo que tiene al lado. Así que cogemos el calibre, medimos de centro a centro y marcamos en el salpicadero y pasamos una broca. Y ahora que ya tenemos el agujero, vamos a preparar los cables en la placa. Para que los relojes funcionen necesitan positivo y negativo y conectarlos a los cables del CAN bus del coche. Así que necesitamos 4 cables en total. Así que para esto vamos a utilizar una manguera de cable que normalmente yo lo utilizo para las luces RGB, que viene con 4 cables. Los colores negro y rojo, como es obvio, lo vamos a dejar para positivo y negativo, y el amarillo y el verde para las líneas de CAN bus. Esto, como veis, los he soldado por la parte trasera y en el soporte que he hecho en 3D le he dejado el hueco también por la parte de atrás para que luego el cable no moleste a la hora de meter la placa en su sitio.
y ya metemos el cable a través del soporte y metemos la placa y la atornillamos también para que esta no se nos mueva. Y ahora en el coche tan fácil como pasar el cable y llevarlo a la zona del cuadro, que este como está al lado la verdad que es sencillo, no hay ningún hueco raro ni nada que nos impida pasar el cable. Y ya podemos de nuevo atornillar el soporte y ya encajamos los relojes en su sitio. Ahora falta ver qué hacemos con la máscara y para esto tengo alguna idea. Y es que la que hicimos lisa no me mola para nada. Así que como en la Bambulab A1 tengo platos de diferentes texturas, vamos a hacerla con una estética más bonita. Y como tengo filamento de color flúor, igual que el del coche, también vamos a hacer prueba en este color. Vamos a empezar haciendo la máscara en color flúor con el acabado en carbono para ver qué tal se ve. Para imprimir con estas placas no hay que poner pegamento ni laca ni nada, solo limpiarla súper bien, ya que si no el texturado no se transfiere a la pieza. Es tan fácil como configurar la impresora que tenemos una de estas placas y darle a imprimir. Y como podéis ver, la pieza toma la textura como en carbono. En este color no se aprecia mucho porque es muy clarito, pero vamos a hacer también una en negro con el mismo acabado para ver cómo se ve. Mientras el material que vamos a utilizar sea el mismo, no tenemos que hacer un diseño nuevo, solo tenemos que decirle a la impresora qué color utilizar y darle a imprimir. Como podéis ver, en esta de color negro el efecto carbono se nota un montón. Así que ahora queda probar cuál nos convence más. La verdad que el color amarillo es muy similar al del coche y no queda nada mal. Lo que pasa es que las piezas de abajo son de color brillante y esta pieza al hacer el efecto carbono se queda como mate, y la del efecto carbono no me termina de convencer, ya que en el interior no hay nada más en efecto carbono y no sé, parece que queda un poquito pieza de AliExpress ahí puesta en el salpicadero. Así que como ninguna de las dos me convence, vamos a hacer otra prueba y vamos a utilizar este plato de estrellita. Este plato lo bueno que tiene, que al ser acabado brillante le va a pasar ese brillo a la pieza y en vez de tener un acabado mate va a tener un acabado brillante. Y la vamos a hacer con el amarillo flúor para ver cómo se queda. Y como podéis ver se ve súper brillante y encima todo se pasa el efecto de las estrellitas. Y no sé, yo creo que me mola más así que en el efecto carbono que se ve como más mate. Y puesta en el coche, la verdad que al brillar como el vinilo que tiene abajo en las morduras, yo creo que esta pega más. Así que vamos a poner esta. Y teniendo claro que vamos a poner esta, le pegamos los imanes. Y la probamos a ver si se pega bien y se queda en su sitio. Y como veis va perfecto. Ahora tenemos que hacer la conexión de la corriente y esto tenemos que hacerlo en el conector que va al cuadro. Tenemos que sacar tanto positivo y negativo. El positivo tiene que ser bajo llave para que los relojes se apaguen cuando apaguemos el coche, y tenemos que sacar los dos cables de CAN-BUS, el de la línea de alta y el de baja, que en este coche son estos cables que están liados de color rojo y amarillo y marrón y amarillo. Para hacer la conexión, como no tengo ladrones de estos de corrientes que muerden el cable, lo que vamos a hacer es pelar un poquito el cable y voy a coger de los terminales Faston la parte donde mordemos el cable y voy a hacer como un pequeño clic para pillar el cable que viene desde los relojes y morderlo aquí para robarle la corriente al cable que entra al cuadro. Vamos haciendo las conexiones de una en una y le vamos poniendo cinta para protegerlos. Y cuando tengamos los 4 cables conectados le ponemos cinta a todos. Y para hacer una prueba ponemos uno de los relojes, le damos al contacto, esperamos unos segundos ya que tarda un poquito en encender y como veis enciende perfecto. Y los ponemos todos y hacemos una prueba para ver si todos se encienden bien. Y como podéis ver encienden perfectos. Actualmente los relojes no funcionan con el coche, ya que hay que meterle un firmware para que funcione con los datos que el coche transmite de su centralita. Esto es cuando suba el vídeo de mecánica, seguramente ya los tenga funcionando. Yo os enseñaré un poquito los parámetros que se pueden ver. Y como veis en el vídeo, con una única pantalla, deslizando el dedo, podemos ver varios parámetros dentro del mismo. Y para configurarlo y personalizarlo se hace a través del móvil. Teniendo el dedo pulsado en la pantalla, se activa una red wifi, te conectas y puedes configurar cada reloj. Creo que la posición para ver los relojes está en su sitio perfecto. Pensar que es un coche que se va a utilizar en circuito y lo suyo es no quitar la vista de la carretera cuando estés conduciendo para poder ver los datos, y para controlar temperatura de agua, presión de turbo, creo que es genial. Ahora vamos a hacer otra modificación más, y es que quiero montarle al coche unos interruptores para accionar tanto el ventilador, para cuando me meta en pista el coche suba un poquito de temperatura poder enfriarlo un poquito más, y también para desconectar el ABS cuando utilizo el freno mano hidráulico, ya que ahora mismo no puedo utilizar el freno mano porque me salta el ABS. Los interruptores se pueden poner prácticamente en cualquier sitio, ya que no pillan mucho espacio,
pero me mola esta zona de aquí, que está así como este trocito que hay aquí al lado de los relojes. Así que como tengo el escaneo del salpicadero y tengo toda esa zona de ahí bien escaneada, vamos a hacer un diseño para poner los 3 interruptores ahí. Y voy a poner 3, uno no lo voy a utilizar para nada, pero si en el futuro quiero conectar algo, pues ya tengo ese interruptor ahí. En el diseño de esta pieza no voy a entrar mucho en detalle, os voy a enseñar la pieza directamente y ya, porque bueno, empecé a hacerla sin saber si me iba a gustar del todo. Al final sí que me moló, así que os enseño directamente el resultado final y os la explico. Como veis, la pieza lleva la línea del salpicadero para que se quede orientada mirando al piloto. Y bueno, tiene los agujeros hechos igual que el soporte de los relojes y luego tiene otro agujero para pasar el cableado. Bastante sencilla, la verdad. Para esta pieza no hice ninguna prueba de impresión porque la verdad tenía muy buena pinta desde el principio y sabía más o menos que iba a coincidir bien, así que está impresa directamente en plástico ABS. Pero a esta pieza sí que le vamos a hacer un postprocesado y es que le vamos a pegar un pequeño lijado y lo vamos a pintar, ya que se notan un poquito las líneas de impresión, y darle un lijado rápido y pintarla con texturado de plástico la verdad que la va a mejorar bastante y en el sitio donde está pues se va a quedar un poquito mejor acabado. Cuando la hayamos lijado, la limpiamos bien, buscamos la manera de sujetarla para poder pintarla, y yo para pintarla voy a utilizar un texturado de plástico de la marca Montana, que este lo podéis encontrar en Amazon. Para pintar con el texturado no hay que cargar mucha pintura, hay que dar manos muy suaves para que se quede ese efecto rugoso como si fuera plástico y dejarlo que se seque bien. Como veis, los interruptores son muy simples, solo tiene el símbolo de apagado y encendido, así que los vamos a personalizar. Así que vamos a coger un poco de disolvente y vamos a limpiarle la pintura de los simbolitos que tiene para dejarlos negros lisos. Y vamos a utilizar un grabador láser de fibra para personalizarlos y ponerles el logotipo de, por ejemplo, el ventilador y el logo del ABS para identificar qué interruptor es cada uno. Para grabar con este láser la pieza tiene que estar muy bien nivelada, ya que si tiene inclinación diferente se va a notar a la hora del grabado, y una vez que tengamos la pieza centrada le damos a grabar y le damos un par de pasadas a mínima potencia para que le deje el grabadito bien hecho sin quemar el plástico. Y aunque el grabado no se ve igual que la pintura blanca, por ejemplo, que tenía el botón, la verdad que el dibujo se ve bastante bien y para identificar que este, por ejemplo, activa el ventilador, más que suficiente. Y hacemos lo mismo exactamente con el que vamos a utilizar para el ABS. Y como veis se queda perfecto. Ahora que tenemos los interruptores preparados, vamos a pillar el soporte en su sitio, aunque luego lo tenemos que quitar para pasar el cableado, pero así ya tenemos una referencia de dónde va, al igual que hicimos con el soporte de los relojes. Y marcamos por dónde vamos a hacer el agujero para pasar el cable, y sin miedo le metemos la broca que no pasa nada. Para la instalación de los interruptores vamos a utilizar el mismo cable que hemos utilizado para los relojes. Como tenemos 4 cables, lo que vamos a hacer es subir un positivo en común para todos los interruptores y un cable para cada interruptor que luego activarán relés, cada uno con su función. Esto es la parte de mecánica del coche, ya os enseñaré cómo hago que funcione cada interruptor para activar los ventiladores, para desconectar el ABS y todo eso. El cableado nos lo vamos a llevar a la zona de la guantera, que la caja de fusibles la tiene el coche aquí, así que cuando vayamos a hacer todas las conexiones tenemos corriente para hacer todo lo que queramos ahí. Para atornillar la pieza, como veis, tenemos que tener los interruptores fuera, meter los tornillos, y una vez que hayamos atornillado la pieza podemos meter los interruptores en su sitio. Los ponemos bien rectos para que se queden bien centrados y listo. Como el tercer interruptor no lo voy a utilizar ahora mismo para nada, le dejamos el cable ahí preparado pero sin conectar ni nada. Y tampoco le hacemos ningún grabado porque no sé para qué lo voy a utilizar, así que de momento lo dejamos así, sin conectar, sin grabar y sin nada, solo tapando el agujero. Y así es como quedaría la botonera terminada. Aparte de estos trabajos estoy haciendo más, que lo veréis en la parte de mecánica, como por ejemplo este adaptador para poner el filtro de potencia a un tubo de 63 de acero inoxidable, ya que voy a hacer una admisión directa desde el turbo, como habéis visto, hasta la entrada de aire del faro. También he hecho con impresión 3D un casquillo para la entrada del turbo para que el tubo de acero inoxidable se quede bien ajustado y a presión. Y esto lo he hecho con nylon y fibra de carbono para que aguante bien la temperatura. Y también voy a quitarle al coche la válvula PCV y vamos a ponerle un decantador de aceite. Así que también he hecho una pieza en 3D para sustituir toda la parte de la PCV y dejar directamente una salida para decantador de gases de aceite. Así que en el próximo vídeo que suba de la mecánica del coche os enseñaré un poquito cómo he creado todas estas piezas. Bueno, gente, espero que os hayan gustado las modificaciones que hemos hecho en 3D. Aquí en el motor han cambiado bastantes cositas, pero aún no he terminado, así que por eso no he subido el vídeo aún de esto. En ese vídeo vais a ver cómo modificamos bastantes cosas, tanto temas de refrigeración, admisión, vamos a poner un decantador de aceite y vamos a hacer nosotros la electrónica en el taller para que el coche tenga más potencia. En cuanto al interior, como podéis ver, en la parte de los relojes y los interruptores, bueno, quedan de manera que, estando en el asiento del piloto,
se ven perfectos y los interruptores pues se pueden tocar fácil. Como he dicho, en el vídeo de la mecánica os enseñaré tanto cómo he enchufado los ventiladores al interruptor y cómo desconecto el ABS desde ahí. Y los relojes me los tienen que configurar para que me sirvan para el 46, a ver si en el vídeo de mecánica los tengo en marcha y también os los enseño. Bueno gente, en este vídeo os traigo de regalo un par de lotes de mis productos de limpieza. Los dos lotes exactamente igual con las mismas cosas. Para participar lo tenéis súper sencillo, solo tenéis que poneros un comentario en este vídeo, dejaros un like y suscribiros al canal y ya con eso entráis a participar. Tenéis 20 días para participar desde la publicación del vídeo. Y por cierto, para todos aquellos que queréis comprar los productos de limpieza de mi marca, os traigo un cupón de descuento especial que va a estar activo también durante el tiempo del sorteo para que entréis a mi página web y compréis también los productos más baratos. Así que desliza y aprovecha que te lo he dejado en la descripción con el enlace. Y os he dejado también el enlace de las impresoras de Bambulab para que le echéis un vistazo. Recordad que ahora con el Black Friday están muchísimo más baratas, así que desliza y aprovecha y échale un vistacito que seguro que alguna te gusta. Y estaros atentos al canal que en una semanita más o menos va a estar el vídeo de toda la mecánica del coche, de la preparación, de aumentar la potencia tanto de electrónica como de las cosas que le hemos montado. Y en el vídeo de mecánica también os voy a enseñar cómo ponemos toda la jaula anti-vuelo. Así que ya sabes, si no te has suscrito al canal, suscríbete para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!